Muy buenos días. Saludos. Gloria al Señor. Este es su programa La Verdad del Evangelio. Bienvenidos amigos a su programa, este maravilloso programa, pues que estamos día a día llevando un programa que el Señor Jesucristo nos ha dado para que el hombre pueda, en este tiempo de tantas vicisitudes, tantas circunstancias, llevarles a ustedes para que puedan tener alguna información que te pueda servir de esperanza, de alivio, de sosiego a tanta angustia, a tanto dolor, tanta desesperación. Por supuesto, por Radio Tiempo 1200 AM. Este programa está dirigido a enseñar y a restaurar la vida de las personas conforme a la palabra de Dios. Le estaremos acompañando en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación general licenciado Oliver Noguera, en el control técnico Fabián Talero, y quien tiene el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano, el pastor Henry Antúnez. También nos acompaña en este día la pastora María Quintana, quien forma parte de este programa. Les invitamos también a todos y cada uno de ustedes a acompañarnos a través de la mensajería de texto por el teléfono número 0412-367-8637. Nos complace en este día también saludar, y estamos acá en la presencia de nuestro antecesor, el pastor, nuestro hermano Esteban Mejías, a quien le damos gracias al Señor por su vida y lo bendecimos en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias al Señor también por su ayuda, por su dirección, por esa ayuda espiritual y técnica que nos ha dado para la conformación del programa. Agradecido de Dios por ello, en el nombre de Jesucristo. Bueno, y sin mayor preámbulo y sin mayor detalles, pues le estaremos, pues desde ya comenzamos con nuestro programa La Verdad del Evangelio. Es la verdad de Dios transmitida a cada hombre, es la verdad de Dios que fue establecida en el Edén, cuando el hombre creara al hombre y lo puso allí, le diera mandamiento, le entregó dominio sobre toda su obra creadora, y solamente con una prohibición, una orden prohibitiva: no comieras del árbol del huerto que está en medio del huerto, porque moriría. Y ese fue el único parámetro que Dios le puso al hombre. Sin embargo, se presentó el enemigo natural de Dios, Satanás, y se introdujo en la serpiente. Recuerde que es espíritu y los espíritus necesitan un cuerpo, y se introdujo en la serpiente, y de esa manera le habló a la mujer, e introdujo en la mujer la incredulidad, y la mujer, una vez tomada de la incredulidad, tomó la decisión de comer del árbol que Dios le había prohibido comer de él. Y a la vez de hacerlo, inmediatamente allí se suscitó lo que nosotros entendemos y conocemos hoy como la desobediencia, el pecado original, que es la circunstancia que marca la separación del hombre de Dios. ¿Ve? Y desde allí, pues, como hemos venido diciendo en los programas anteriores, desde allí, pues, es donde nace la situación del hombre, es de donde viene el problema fundamental del hombre, el problema de la humanidad hoy por hoy, que vemos que la humanidad está afligida, abatida, vemos una humanidad confusa, distorsionada, vemos como cada día hay más situaciones alarmantes, vemos como cada día se pierde la moral, el respeto, cómo el hombre hoy por hoy vive y camina sin orden, sin guía, sin Dios, porque esa es la verdad. El problema está en que el hombre, una vez que se separó de su creador, el hombre quedó sin Dios. Y cuando decimos sin Dios, es sin alguien quien te guíe, alguien a quien obedecer, alguien que sea un parámetro
de reflejo de respeto o de guía, de orientación al cual tú seguir. O sea, no hay un patrón al cual seguir, tú eres tu propio Dios. Tú tomas tus decisiones, tú creas, según tú creas, tú inventas, tú vas, tú haces. Y recuerdo un amigo muy querido de mí que decía, hoy siento, mañana pienso. O sea, se daba la oportunidad de poner en off su cerebro. Es decir, hoy estoy metido en esto y no me digan nada, que no quiero aceptar nada, yo sé hacia dónde voy y bueno, lo que me suscite de aquí ya veré cómo lo respondo mañana, ya veré las consecuencias, yo las asumiré, en fin, qué sé yo. Pero así vive también la comunidad, la humanidad en este tiempo. Y nosotros conocemos y sabemos que el problema no es el hombre, el problema no es tu esposo, el problema no es tu hijo, el problema no es tu jefe, el problema no es tu vecino, el problema somos todos y cada uno de nosotros, que estamos separados de Dios. Y separados de Dios nada podemos hacer. Es decir, no hay forma de cómo corregirnos, no hay forma de cómo poder enmendar aquello que hayas podido haber dañado, cómo te enmiendas a ti mismo. No tienes manera porque siempre vas a ser víctima de ti mismo. Cuando estudiaba en bachillerato entendí, hablaba mucho mi profesor de filosofía, me hablaba de la introspección, que es el método que la psicología usa para autoanálisis, que el hombre puede autoanalizarse, pero carece de rigor científico, porque el hombre que se introspectiza, ¿ves?, es víctima de sus propias vivencias. Y hay cosas que están embovedadas, algo que te marcó, que te hizo mucho daño, que tú mismo no sabes ni siquiera, porque un día agarraste, las metiste en esa bóveda y tiraste la llave, no sabes dónde están, que más nunca quisiste enterarte de ello, y estas cosas pues están allí, y de alguna manera, por eso es que aún en eso no puedes corregirte a ti mismo. Pero bueno, nosotros hemos venido poniendo de manifiesto todas y cada una de estas cosas, hemos hablado del origen del hombre, hemos podido manifestar y decir que el hombre fue creado espiritualmente, que el hombre fue criado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, así está escrito, que Dios a una voz venía creando todas las cosas, hágase, y se mostraba, hágase la luz, se mostró la luz, júntese, sepárense las aguas, y se separaron las aguas, muéstrese lo seco, y se mostró lo seco, produzcan las aguas seres vivientes, y se mostraron los seres, que se produzcan la tierra, plantas, y en fin, Dios viene creando todas las cosas, y a una voz de Dios todas las cosas se hacían visibles, se manifestaban. Pero cuando Dios va a crear el hombre, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, voy a crear un hombre para que tome dominio, posesión de toda la obra creadora, ¿no? Ese fue el propósito, el espíritu para lo cual Dios creó al hombre. El espíritu de la creación era que el hombre se señoreara, que el hombre sojuzgara y señoreara sobre la obra de Dios. Pero, y así sucedió. Dios creó al hombre, dice que, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿lo creó? ¿Cómo los creó? Bueno, los creó espíritu, los creó con bondades, los creó como ser viviente, con pensamientos, sentimientos y emociones, los creó un ser viviente, y los creó con moral, los creó con comunicación, el hombre podía hablar, podía comunicarse, lo creó con todas y cada una de estas cosas, aún con identidad de género, varón y hembra los creó. Amén. Entonces así creó Dios a este hombre. Y bueno, pero este hombre, luego Dios lo puso en el Edén, y fue donde el hombre tomó la decisión de separarse de Dios. Y en ese problema, allí en Génesis 3, versículos del 1 al 6, está esa separación. Y así hemos venido hablando y hemos venido poniendo de contexto. Estoy haciendo este recuento porque creo que es fundamental. Dice la palabra que de lo que sabemos, hablamos. Entonces, la única manera que usted pueda grabar, que usted pueda entender, es en la medida que lo hablamos.
si lo hablamos una y otra vez, usted lo va a poder entender. A lo mejor la semana pasada usted quedó prendido de algo que no podía, pero yo en este recuento le estoy poniendo nuevamente sobre la misma postura, y usted pues ahora puede acariciar la idea, ahora la puedes amalgamar y puedes entender lo que te quedó allí, que te hizo clic, pero estaba impreciso. Con este breve recuento espero y confío que puedas entonces de alguna manera dar por entendida esta parte. El problema fundamental del hombre, es decir, el problema, la raíz del problema fundamental del hombre. Cuando hablamos problema fundamental, la palabra fundamental habla de raíz. El problema fundamental del hombre, o la raíz del problema del hombre, es justamente la separación, el estar separado de Dios. Cuando se originó ese estado, el hombre perdió la condición de ser espiritual para constituirse en un hombre terrenal. Murió espiritualmente para Dios. La separación como tal es muerte espiritual del hombre, creado por Dios a su imagen y semejanza. Esa es la separación. El hombre murió para Dios. La separación es la raíz, el origen del problema de la humanidad, que vemos esa separación. La separación de Dios a causa del pecado del hombre originó en él un gran vacío que el hombre trata de llenar de todas las formas posibles y no puede. Vacío. ¿Qué significa vacío? Vacío es falta, creencia o ausencia de alguna cosa o persona que echas de menos, ya que forman parte de nosotros. Entonces, cuando nos separamos, aún cuando nos separamos, se nos muere un familiar, cuando se nos muere un familiar, sobre todo si aquel familiar es directo, como por ejemplo, en el caso mío, voy a hablar de mí, se me murió mi madre, y después que murió mi madre también murió mi padre, en fin, fallecieron mis progenitores, y eso originó en mí un vacío, originó un dolor, una aflicción por la ausencia de ellos, porque nos separamos, la muerte nos separó, y eso es lo que nosotros debemos entender. Ese es el vacío del hombre, la separación de una persona que forma parte de él, y esa persona que se separó de Dios, del hombre, fue Dios. Entonces, ese vacío que se originó en el hombre, ese vacío el hombre no lo puede suplir, porque ese vacío es del tamaño de Dios. ¿No es así, pastora? Así es. Como decía el pastor, toda la humanidad está en medio de la destrucción. La palabra registra que está escrito que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga ni quien entienda, no hay quien busque a Dios realmente. Y no pueden buscar a Dios porque ellos están bajo incredulidad, su espíritu está muerto. Y como todos sabemos y hacemos hincapié en Génesis 3, allí fue donde comenzó todo: el pecado, la maldición, el dominio de Satanás. Esta fue la estrategia que usó Satanás para que el hombre entrara en destrucción y en desastre. Así es como está escrito. Si no logramos entender que hay un mundo espiritual que es el que directamente nos afecta, entonces no podremos ser libres. Tenemos que entender que estamos bajo el dominio de una entidad espiritual que no vemos. Y sin embargo, debemos llegar al conocimiento de que nacemos como hijos de desobediencia desde que el hombre se separó de Dios. Y Satanás seguirá usando esa misma estrategia para mantener al hombre y llevarlo por ese
camino de destrucción. Decimos separado de Dios, muerto. Este hombre no puede discernir que el problema es espiritual. Hemos entendido que es necesario que hablemos del origen. ¿Cómo era este hombre? Este hombre hecho a la imagen de Dios. Este hombre era feliz en el origen de la creación. Con la tentación de Satanás, el ángel caído, el hombre fue tentado y se separó. Se separó por la desobediencia y toda la humanidad quedó bajo incredulidad. Y bajo incredulidad buscan, como le dijimos anteriormente, en la idolatría, en la hechicería, en la adivinanza, en la brujería, porque este hombre necesita saber qué va a pasar. Un hombre que está quebrantado, un hombre que está sufriendo y toca puertas en diferentes lugares para entender cuál es su situación. Pero el problema realmente es la separación de Dios. Ese engaño de Satanás llevó al hombre a todos estos problemas, a todos estos desastres, a las maldiciones. Entonces, hacemos un llamado a entender el mundo espiritual. Y sabemos que solo a través de escuchar la palabra se abrirán nuestros sentidos espirituales para entender. Dios pondrá la fe en nosotros, que es un don maravilloso, para que podamos venir a Él, a esa libertad que nos puede dar Dios a través de Jesucristo. En Hechos 10:38 se ve cuál fue la tarea específica que vino a hacer Jesús a esta tierra. Dice la palabra que como Dios lo había ungido con el Espíritu Santo, lo había ungido con poder, entonces él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es necesario que podamos creer que para este problema fundamental del hombre, de Génesis 3, la única solución es abrir el corazón y aceptar a Jesucristo en nuestras vidas. Él es el único que tiene el poder para deshacer esta obra que hizo el diablo. Y se han abierto nuestros sentidos espirituales y podamos discernir, entender por qué andamos en quebranto, en enfermedad, en ansiedad, en desesperación. Jesús nos dice en su palabra: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. El verdadero descanso es entender que estás prisionero, que estás bajo un juicio, bajo muerte y bajo la condenación del infierno. Y que realmente esto se originó con Adán y Eva en el origen. Y cuando logramos entender esto, entonces podremos buscar la solución que está en la palabra. Que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podremos entender que hay una condenación y que Jesús vino a eso. Vino a rescatar al hombre que se había perdido. Vino a resolver el asunto de Génesis 3. Vino a abrirnos los ojos y a decirnos que no es religión, que no es por nada que nosotros hagamos, que no hay ningún esfuerzo que pueda hacer el hombre que tenga poder para reconciliarse con Dios. Es imposible. Para eso envió a su Hijo Jesucristo, para resolver el problema, para que el hombre vuelva a estar feliz con Dios, para que regrese a ese hombre del origen que tenía identidad, que le dieron poder para juzgar todas las cosas,
para multiplicarse en esta tierra conforme a ese hombre que Dios había creado. Ahora ese poder está en nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo, recibimos una regeneración de nuestra alma. Es una nueva vida, es una nueva manera de vivir, es un nuevo ser que es engendrado por el Espíritu Santo. Y este desastre y este estado en que estábamos inmediatamente cambia al hombre nuevo, un hombre creado por Dios. Pastor. Sí, es así como usted lo está diciendo. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? La creación, el hombre, la obra preeminente de Dios, el hombre que Dios había creado a imagen y semejanza de él. Ese hombre se había perdido. ¿Por qué se había perdido? Porque murió para Dios. Perdió. ¿Qué perdió? Perdió la espiritualidad con que había sido creado. Esa distinción maravillosa que Dios le había dado de ser un hombre hecho a su imagen y semejanza, a semejanza de Dios. El hombre había perdido eso. Para eso vino el Hijo del Hombre. Para eso vino el Hijo de Dios, a buscar lo que se había perdido. Y ese Hijo de Dios hizo la obra para que el hombre pudiera volverse a él. Y es por ello que hoy hemos venido hablando, iniciamos hablándote de que originó la separación. La separación originó un vacío, un gran vacío en el hombre. Cuando le antepongo el prefijo gran, es porque es un gran vacío, ya que no tiene dimensión con que suplirlo. El hombre trata por encima de todas esas, de su conocimiento, de sus métodos, de lo que él puede tener. El hombre trata de suplir ese vacío, trata de llenarlo, y de la manera que él considera que debe hacerlo, con lujos, si tienen, con lujos, con gustos, con colores, con formas, con amistades, con su familia, con atenciones, por ejemplo, atenciones en los campos, por formar parte de grupos, de expedicionarios, de investigación. En fin, el hombre hace cualquier cantidad de cuestiones que lo puedan llenar, cosas que le puedan dar continuidad a su vida, cosas que lo nutran, que lo fortalezcan, que lo llenen cada día más, y que él pueda sentirse, para lo cual él se pueda sentir bien. Sin embargo, todos esos estados, todo lo que el hombre se suple, trae una paz efímera, momentánea. Usted me podrá decir: bueno, pero yo voy a la iglesia, yo rezo todos los días, yo conozco a Dios, yo lo tengo aquí, y me muestran una cruz, como me ha sucedido, una cruz grande, y yo no tengo nada contra eso. Está bien, la cruz es símbolo de justicia para nosotros. Nosotros sabemos que en esa cruz el Señor Jesucristo murió, pero también sabemos que murió y cumplió la obra de redención. Por medio de esa cruz pudo restaurarse el orden de todas las cosas. En esa cruz Jesús libró una batalla contra el pecado, y él fue vencedor, y por ello, por haber sido vencedor, su Padre lo resucita al tercer día, y se cumplía de esa manera la obra para la cual vino. Y una vez que él dijo tetelestai, o sea, que significa consumado es, estaba diciendo: todo está hecho, todo está consumado, se ha cumplido la obra, el plan para el cual vine. Así como y de esa manera, pues, Jesús cumplió plenamente para que el hombre, pues, pudiera volverse a su creador. Entonces, ese vacío que el hombre trata de suplirse, esa paz que usted que vive, que ese vacío origina en el hombre inquietud, aflicción, angustia, desesperación, tormento. El hombre trata de suplirlo, trata de llenarlo, trata de ignorarlo, pero por eso es como no tiene la verdadera paz, que es la que da Dios, y él está separado de Dios, no alcanza ello. Usted va a la iglesia y sí, recibes la paz momentánea del momento, y la paz del lugar, pero pasado algún tiempo ya vuelves otra vez a
a tu habitualidad. Y ya una vez que sales y pasado 1 o 2 horas vuelves otra vez a tu estado habitual. Y cuando vuelves a tu estado habitual, vienen las aflicciones, comienza otra vez el desaliento, comienzan los pensamientos, comienzan las circunstancias, las situaciones, y ves que de esa manera tu paz se pierde la paz que fuiste a buscar. Es por ese vacío. Ese vacío, vuelvo a repetirle, amado oyente, ese vacío es del tamaño de Dios. Ese vacío es insustituible. No hay nada con que el hombre pueda suplir ese vacío generado por medio de la separación. Y ese es el mensaje que en este día yo quisiera que usted pueda recibir, que usted pueda entender, ya que usted ha venido conociendo el origen de su problema, que el origen, dónde nació, dónde surgió, surgió de esa separación. Esa separación causó un vacío, y ese vacío te mantiene, es el que te mantiene en estado de angustia, de aflicción, de dolor, de quebranto, que aunque lo llenas momentáneamente, siempre está allí. Hoy tienes una reunión familiar o una fiesta, no importa, por ejemplo, hay fiestas extravagantes, extraordinarias, con yates y invitados especiales, uno las ve a veces por allí en las películas, y son maravillosas, son muy bonitas, pero aunque el hombre se las provee porque tiene con medios cómo hacerlo, aunque el hombre se las provee, eso no es la paz. Cuando todo eso acaba, vuelves a tu estado original, y en el estado original continúa el vacío, continúa la aflicción, continúa la angustia. Entonces al día siguiente tienes que seguir proveyéndote cosas, tienes que seguir haciendo otras cosas para seguir sustituyendo ese vacío, para seguir tratando de sentirte bien. Y ese vacío no es fácil suplirlo, ¿sabes? Porque la única manera es que te puedas volver a tu Creador, que Él es el que tiene la paz verdadera, con esa paz, y sobre esa paz verdadera, esa paz que solamente nos pueda dar el Señor, vamos a estar hablando en el próximo espacio. Vamos a una pauta musical y enseguida regresamos.
8:38. Gloria a Dios. Ya de regreso con ustedes nuevamente en su programa La Verdad del Evangelio. Esa verdad maravillosa que fue puesta al descubierto. La verdad de Dios fue puesta al descubierto cuando el hombre pecó en el Edén. Cuando la desobediencia del hombre, el hombre tomó del árbol y que el Dios le había dicho que no comiera, porque si comiera de él moriría. Cuando el hombre tomó del árbol, murió. Y puso de manifiesto que lo que Dios le había dicho era correcto, era la verdad. Y allí fue reafirmada o confirmada la verdad del hombre. Ya el hombre no pudo estar más en la presencia de Dios. Fíjense que lo primero que hizo es conocer que estaba desnudo y se escondió de la presencia de Dios. Ahí significa que ya el hombre, aquel hombre que Dios había creado, que tenía una armonía, que tenía una coinonía con Dios, que de alguna manera estaba en su presencia, que tenía interactuaba con Dios, pues ya el hombre no pudo estar más en la presencia de Dios en la condición que había adquirido. Y allí se puso de manifiesto. Entonces, el hombre ya a partir de ese momento comienza a vivir en la mentira del diablo, porque el diablo le dijo que no moriría, pero se confirmó que realmente sí murió, pero ese fue el engaño. Esa es lo que él buscaba, que el hombre quebrantara, que el hombre pecara. Asimismo también lo hace para con nosotros hoy. El enemigo trata de robarnos la paz. ¿Por qué nos trata de sacar de la paz? No para que nos perdamos, no porque perdamos la salvación o algo por el estilo, sino es para que no adoremos a Dios, es para que entremos en angustia, para que entremos en desesperación, para que dudemos de la fe, para que no caminemos conforme al orden establecido. Para eso es que el enemigo nos trata de robarnos la paz. Pero nosotros, conociendo eso, sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros sabemos que nuestra fuerza, nuestra fortaleza está sustentada en la palabra maravillosa de nuestro Señor, que es por lo que Él sustenta todas las cosas. Hablábamos de que el vacío del hombre, le genera al hombre un estado de insatisfacción consecuente, que aunque él trata de brindarse llenándose de cosas, de lujo, de gusto, de toda forma. Hay quienes, por ejemplo, tienen mucho y tienen carro, tienen aviones, tienen yates. Hay quienes tienen menos y sin embargo tienen propiedades, en fin, qué sé yo. Hay quienes no tienen nada y de alguna manera tratan de suplirse estados de afabilidad como bueno, fiestecita, los fines de semana, licores, droga, en fin, qué sé yo, pero tratan de alguna manera de aturdirse, de brindarse estados que el hombre llama placenteros o que le parecen placenteros, en fin. Pero nosotros sabemos que todo eso es producto de ese vacío del hombre, que el hombre trata de llenarlo, pero aunque se sientan satisfechos, aunque puedan aturdirse en licor, en sexo, en droga, al día siguiente o una vez que eso pasa, vuelves a estar nuevamente en el estado habitual, en el estado original. Estás nuevamente en aflicción, en angustia, y tienes que volver a generar más de lo mismo para tratar de tener un estado de satisfacción. Entonces, cuando aún en tu hogar, cuando vienen las circunstancias, cualquier situación que se te presente, inmediatamente te roba la paz. Porque la paz del hombre es efímera, no es una paz duradera, perdurable. La paz de Dios es totalmente diferente. Cuando leemos en San Juan capítulo 14 versículo 27, Jesús dijo que, voy a parafrasear un poquito, Jesús decía que la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Es decir, fíjese que Jesús en su expresión hace una separación de la paz de Dios y la paz del hombre. La paz de Dios, cuando yo digo que es efímera, es porque está sustentada en el mismo hombre. La paz de Dios está sustentada en que que el hombre tenga trabajo, o que tenga una fuente de ingreso permanente, que se esté ganando un buen dinero, que su alacena esté llena, que su nevera esté rebosada, que no haya enfermedad dentro de la casa, que no se te queme, Dios guarde, el microondas o la nevera, que no se te rompa un tubo de agua, cualquier circunstancia de esa que te pase, o que se te enferme un muchacho, cualquier situación de esa, inmediatamente le quita la paz. Inmediatamente lo saca del contexto de lo que él pudiera decir que es feliz. Inmediatamente comienzas a vivir aturdido por el dolor, por la aflicción, por la confusión. Y ahora, ¿cómo hago? Y esto, ¿y de dónde saco para reparar esto? Y todo me viene junto. Oye, ¿qué voy a hacer? Y entonces vemos que cae en estado de estrés, lo que nosotros llamamos problemas mentales, que te llevan a un estrés consecuente, problemas físicos, y así sucesivamente. Sin embargo, nosotros, cuando hablo de nosotros, los que hemos venido a esta gracia, lo que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro suficiente Señor y Salvador, que es el que pone de manifiesto el problema fundamental del hombre, pero también es la solución a ese problema fundamental. Porque la único por medio de lo cual el hombre puede acercarse a Dios es por nuestro Señor Jesucristo. El que en él cree no será condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo es la paz. La paz que Él nos brinda en este pasaje bíblico que acabamos de leer es una consecuencia, es una evidencia, una muestra palpable de que tengo a Dios, de que me he reconciliado con Dios, de que tengo su gracia, de que tengo su amor, de que aprendo a descansar en Él, de que sé y entiendo y sé y conozco que yo por nada debo de estar afligido sin que antes sean conocidas todas mis circunstancias delante de Dios en oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón, o sea, me guardará de la aflicción, del dolor, de la angustia. O sea, yo tengo esa fe, yo tengo esa confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas, y yo descanso, aprendo a descansar en ese Dios maravilloso. Esa es la paz que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar, y esa es la paz que le invito a todos y cada uno de ustedes, amados radioyentes, que de este maravilloso programa, de esta emisora, que puedan conocer. Y para ello estamos acá, y de nosotros de a poco, por medio del programa La Verdad del Evangelio, que lo hacemos conforme a la palabra de Dios, pues nosotros vamos a ir dándole a usted que escucha en este momento, le vamos a ir dando pues tips para tu vida, notas que tú puedas ir de a poco tomando y que te puedan ir mudando. Cuando digo mudando, es de tu forma de pensar, de tu forma de ser, casi que sin darte cuenta comienzas a creer en ese Dios maravilloso. Y si ya alcanzaste la gracia, si ya eres un creyente y has venido a Dios, entonces entonces si has venido a Dios, entonces ya conoces y sabes de esa gracia, y conoces de esa gracia maravillosa, y sabes que este programa también te estamos hablando de que solo Cristo salva, que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo el hombre es la única manera que tiene de poder reconciliarse con Dios. Esta reconciliación que nos da esa paz maravillosa. Así es, pastor. El que recibe a Jesucristo recibe una nueva vida, porque ha pasado de muerte, de su estado de muerte, a vida eterna. Y como el problema es espiritual, Dios prepara un nuevo corazón para nosotros, está escrito en la palabra, y que resucitará dentro de nosotros un espíritu nuevo, y quitará de nosotros ese corazón de piedra, y comenzaremos una nueva vida, tendremos un nuevo Padre, porque habremos recibido
el espíritu de adopción y entenderemos ahora que tenemos un nuevo Padre. Así que recibimos una nueva familia y comenzamos a ver espiritualmente el problema que teníamos, que era la separación, el pecado que se originó al principio. El primero que pecó, Satanás, ahí está el origen del pecado, y engañó a Adán y a Eva, y el resultado, como decía el pastor, sufrimientos, quebrantos, dolores, angustias, guerras, pleitos, porque el corazón está endurecido y el hombre separado de Dios no puede ver con claridad, está en tinieblas, como está escrito en la palabra, y eso es lo que viene a hacer Jesucristo, a trasladarnos de las tinieblas a la luz y a volvernos a ese hombre original que estaba feliz con Dios y a ponernos en un lugar especial, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales con poder para vencer las tinieblas. ¿Pastor? Sí, es así, de las tinieblas a la luz. Es maravilloso conocer que el Señor Jesucristo hizo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna, para que nosotros pudiéramos volvernos a nuestro Creador. En 4:17 de Mateo dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la obra de Jesucristo que ya había hecho, que ya vino a nuestras vidas, y solo Cristo salva, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo como podemos tener esa paz maravillosa. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo como podemos saciar el vacío del hombre, ese vacío del cual se originó por la separación. Solamente puede ser llena por el Espíritu Santo de Dios, solamente puede ser llena por el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros, el Espíritu Santo que ha venido a morar a nosotros y que ha venido para hacernos entendidos, que podamos entender que ahora nos hemos reconciliado con Dios. Es la reconciliación y las consecuencias de ella, un programa del cual esperamos pues poderte hablar. Tal vez la próxima semana podamos estar acá hablando de la reconciliación. De esta manera pues hemos llegado al final del programa, la verdad del Evangelio. Desde ya los invitamos para el próximo jueves, cuando estaremos de vuelta con ustedes, si Dios nos los permite, por aquí, por Radio Tiempo 1200 AM. Estuvimos acompañándole en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación general licenciado Oliver Noguera, en el control técnico Fabián Talero, y quien tuvo el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano el pastor Henry Antunes. Así que la cita es para el próximo jueves a la misma hora por acá, por Radio Tiempo 1200 AM. Bendiciones. Chau, chau. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes.